Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast, tu podcast, la Biblia en un año, día 344. El tema a estudiar hoy, una revelación liberadora. Ambientada en la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now es una película épica de guerra que tiene como protagonistas a Martin Sheen y a Marlon Brando. El uso de la palabra apocalipsis se basa en la equivocación popular acerca de la traducción de esta palabra como destrucción. La palabra griega apocalipsis, traducida como revelación, que se puede leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, se compone de dos palabras griegas. Apo, fuera de, y kalupsis, oculto. La palabra de hecho significa manifestación. En el libro de Apocalipsis se retira el velo, el misterio se libera. La revelación de Jesucristo tiene un significado doble. Primero, es la revelación que es dada por Jesús. Segundo, es la revelación de Jesús, quien está escondido en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis, Jesús es revelado aún más. Obtenemos una manifestación más clara de su amor y por nosotros y su victoria sobre el mal. Te invito a que me acompañes a leer el libro de los Salmos, capítulo 140, versos del 1 al 5, en la versión Nueva Biblia Viva. Señor, líbrame de los hombres malvados, guárdeme de los violentos, que todo el día fomentan pleitos y traman en su corazón el mal. Afilan sus lenguas como lenguas de serpiente, veneno de víbora escurre por sus labios. Guárdeme del poder de ellos, protégeme del poder de los impíos, de los que traman hacerme caer. Esos orgullosos me han tendido una trampa, han puesto los lazos de su red, han tendido trampas a lo largo de mi camino. 1. La revelación de la justicia de Dios. David ora para ser rescatado de la gente malvada. Habla de pensamientos malvados, palabras de maldad y obras malignas. Se pudo leer en los versos 2, la parte A, verso 3 y verso 4. El mal no es algo de los demás, es algo mío. Todos nosotros tenemos malos pensamientos, decimos cosas que hieren y hemos hecho cosas malas. Todos nosotros hemos fallado a la hora de ser rectos. Pablo escribe, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En Romanos 3:10 lo puedes leer. Y prosigue ilustrando esta afirmación usando un versículo de nuestro Salmo. Veneno de víbora hay en sus labios. En el Salmo 140, la parte 3, y en Romanos 3:13 se puede leer. Pero el apóstol Pablo explica que ahora ha sido manifestada la justicia de parte de Dios. En Romanos 3:21 lo podemos leer. Esta justicia proviene de Dios, llega mediante la fe en Jesucristo, en quien todos creemos. Se puede leer en el verso 22. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias por la revelación de tu justicia que viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 20. Prólogo, verso 1. Esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Él le muestre a sus servidores los acontecimientos que ocurrirán pronto. Jesucristo se los reveló por medio de un ángel a su siervo Juan. Juan puso por escrito la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y narró con veracidad todo lo que vio y oyó. Bendito el que lee esta profecía y benditos los que la oyen y le hacen caso, porque la hora de su cumplimiento se aproxima. Saludos y doxología, verso 4. Yo, Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de parte de Jesucristo, el testigo fiel que fue el primero en levantarse de entre los muertos y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Sean eternamente la gloria y el poder. Amén. Miren, vienen en las nubes ante los ojos de la humanidad entera y hasta los que lo traspasaron. Lo verán y las naciones de la tierra llorarán de pesar por él. Amén, que así sea. Verso 8. Yo soy la A y la Z, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alguien semejante al Hijo del Hombre. Versículos 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la fortaleza que nos da Jesucristo, un día del Señor estaba en la isla de Patmos, a donde me habían desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé de Jesucristo. Entonces quedé bajo el poder del Espíritu y escuché detrás de mí una voz que, estridente como toque de trompeta, me dijo: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido al Hijo del Hombre, vestido de un manto que le llegaba hasta los pies y ceñido al pecho con una banda de oro. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve y los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus pies parecían como bronce al rojo vivo en un horno, y su voz retumbaba tan fuerte como una catarata. En la mano derecha sostenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El rostro le brillaba con el resplandor del sol cuando brilla con toda su fuerza. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, soy el primero y el último, el que vive aunque estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe lo que viste, lo que está sucediendo y lo que sucederá después. El significado de las 7 estrellas que tengo en la mano derecha y de las 7 candeleros de oro es el siguiente: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Aleluya. Punto 2. La revelación de Jesucristo. Este libro es un registro de la revelación acerca de Jesús que tuvo el apóstol Juan, la cual le vino al estar adorando. Eugene Peterson escribe: somos participantes escritos en el acto multidimensional de la adoración cristiana. Juan tiene la adoración en su mente y ante todo le preocupa la adoración. Dios habla a Juan cuando está adorando y Jesús es revelado. El libro de Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia Menor, las cuales eran pastoreadas por el apóstol Juan, quien estaba en el exilio en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Se pudo leer en el verso 9. Juan ve 7 candeleros de oro, en el verso 12 se pudo leer, los cuales nos cuenta que representan a las 7 iglesias. En el verso 20 se leyó. En la Biblia 7 es el número de la compleción y la perfección. Así que puede entenderse qué significa a la iglesia entera y por tanto que está escrito para ti y para mí. Jesús llama a Juan a escribir lo que ve. Empieza por desvelar el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Se pudo leer en el verso 20. Cada iglesia tiene su propio ángel. Y Jesús,
sostienen a todas las iglesias en sus manos. Al revelar la naturaleza de la realidad espiritual, Juan usa la poesía, canciones, metáforas, versiones, símbolos e imágenes. Hay partes del libro de Apocalipsis que son extremadamente difíciles de entender, pero merece la pena perseverar, pues es el único libro de la Biblia donde se nos dice específicamente que aquellos que lo lean serán bendecidos. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Se pudo leer en el verso 3. Parece que los primitivos cristianos habían cambiado ya su día de descanso y adoración del sábado, el Sabbat, al domingo. La revelación comenzó en el día del Señor. En el verso 10 se pudo leer: este es el día en el que el Señor fue resucitado, es decir, el domingo. El libro de Apocalipsis, como la Biblia entera, se centra en Jesús. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Es muy fácil quedarse atascado en los detalles del Apocalipsis, pero la clave es permanecer centrado en Jesús. El mensaje general del libro está claro: Jesús vence. Jesús es aquel que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Se pudo leer en los versos 5, la parte B, y verso 6. Por medio de Jesús eres amado, liberado de tus cadenas y levantado. Tu sentido de lo que vales no se basa en lo que haces o en tu apariencia, ni tampoco en lo que los demás piensen de ti. Tú eres de gran valor y mereces la pena, porque Jesús te ama tanto que derramó su sangre por ti. Jesús vendrá de nuevo y esto no ocurrirá secretamente. Todos lo verán. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. En el verso 7 se pudo leer: estás en el equipo ganador. Jesús va a regresar y disfrutarás de toda la eternidad con Él. Juan ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. En el verso 13 se pudo leer. Esa era la manera favorita de Jesús de referirse a sí mismo. Ve a Jesús en toda su majestad y gloria, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. En el verso 13 lo pudimos leer. Lo ve en toda su pureza y eternidad. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Se pudo leer en los versos 14 y 15. Ve el esplendor total de su apariencia. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. En el verso 16 lo leímos. A veces cuando la gente pasa tiempo en la presencia de Jesús, su cara parece brillar, y esto nos da un anticipo del aspecto del mismo Jesús. La respuesta de Juan a la revelación es la adoración, caer a sus pies como muerto. En el verso 17 lo pudimos leer. Jesús pone su mano sobre él diciendo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. En el verso 17 y 18 lo pudimos leer. Acompáñame a orar. Señor Jesucristo, hoy quiero caer a tus pies y adorarte. En este día te entrego mis miedos. Gracias, porque en definitiva estoy seguro en tus manos. Amén. Acompáñame a leer Zacarías, los capítulos del 9 al 11. Juicio contra los enemigos de Israel. Verso 1. Este es el mensaje que el Señor, quien vigila a toda la humanidad, envía contra las ciudades de Hadrac y de Damasco. Mensaje al que deben estar muy atentas todas las tribus de Israel. De igual manera, su vecina Hamat y las naciones de Tiro y Sidón,
que se sienten muy superiores debido a su cultura, aunque Tiro se ha armado hasta los dientes y se ha enriquecido al punto que la plata ahí brilla por todas partes y tienen oro hasta para recubrir sus calles. El Señor la despojará y echará sus riquezas en el mar. Luego será incendiada, quemada hasta quedar convertida en cenizas. Ascalón verá todo esto y temblará de miedo. Gaza se desesperará y Ecrón estará confundido, sin saber ni siquiera qué hacer. Sin esperanza, Gaza se quedará sin rey y Ascalón se quedará vacía. Extranjeros tomarán posesión de la ciudad de Asdod y yo destruiré a los orgullosos filisteos. Arrancaré de un tirón la idolatría que practican como se arranca la presa de una fiera. Quitaré de entre sus dientes las presas capturadas en su violencia. Pero nuestro Dios dejará a algunos filisteos con vida, los cuales llegarán a ser parte de Judá y serán tratados con mucha consideración. Pero los filisteos de Ecrón serán tratados como los jebuseos, con mucha dureza. Y cuidaré mi templo como un vigilante, para impedir que ningún enemigo entre nunca a mi pueblo, pues ahora yo soy su poderoso guardián. Rey de Sión, verso 9. Regocíjate grandemente, pueblo mío. Grita de alegría, Jerusalén, tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Destruirá los carros de guerra de Efraín y la caballería de Jerusalén. Acabará con el poderío militar de los fuertes y establecerá la paz entre las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el último rincón de la tierra. Restauración de Israel, verso 11. Debido al pacto que hice contigo, el cual sellé con sangre, yo libraré a tus cautivos de ese pozo seco que les servía de prisión. Presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Judá, te usaré como si fuera mi arco, y a ti, Efraín, como si fueras mi flecha. Ambos serán instrumentos poderosos como espada de soldado valiente blandida contra los hijos de Grecia. El Señor dirigirá a su pueblo en la batalla. Sus flechas serán como rayos. El Señor Dios hará sonar la trompeta dando las órdenes en la batalla y saldrá contra los enemigos como si fuera un torbellino que viene desde el desierto del sur. El Señor Todopoderoso defenderá a su pueblo. Por eso ellos pisotearán victoriosos las armas de sus enemigos, celebrarán con gozo su victoria, beberán vino hasta embriagarse y derramarán la sangre de sus enemigos, como la sangre de los animales sacrificados que se depositan en los tazones y luego se derrama sobre el altar. Ese día el Señor su Dios los salvará, los tratará como un pastor a sus ovejas, y al estar de nuevo en su tierra brillarán como piedras preciosas. Todos apreciarán la bondad y hermosura de Dios. La felicidad del pueblo será muy grande. Qué bello será todo aquello. El trigo dará vigor a sus jóvenes y el vino dulce alegrará a las muchachas. Zacarías capítulo 10. El Señor cuidará de Judá. Verso 1. Pidan al Señor las lluvias tardías y Él les responderá con relámpagos y lluvias. El campo dará abundante hierba verde. Qué necedad es pedir algo a los ídolos. Las predicciones de los adivinos son un montón de mentiras necias. ¿Qué consuelo hay en promesas que no llegan a cumplirse? Judá e Israel han sido engañados por ellos y por eso ahora vagan como ovejas perdidas. Todos las atacan porque no tienen pastor que las defienda. Mi ira se ha encendido contra los que dicen ser tus pastores, contra tus jefes, y los castigaré, porque ha llegado el Señor Todopoderoso a defender a Judá. Su rebaño lo haré fuerte y distinguido como caballo de honor en el combate.
De Judá saldrán las piedras del ángulo, que es la más importante de una construcción, y la estaca más resistente de su tienda de campaña. También el arco para la guerra saldrán también eficaces gobernantes. Entonces serán como guerreros valientes que dominan claramente a sus enemigos, dejándolos tendidos en las calles, y que enfrentan y derrotan también a las fuertes caballerías enemigas, porque saben que el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a Judá y protegeré a la casa de Israel. Haré que de nuevo sean prósperos y felices, porque los amo. Será como si nunca los hubiera desechado, porque yo, el Señor su Dios, habré escuchado sus oraciones llenas de angustia. Los de Efraín serán como guerreros poderosos. Estarán alegres como si hubieran bebido vino. Sus hijos también serán las misericordias del Señor y se alegrarán. Ellos también estarán felices al darse cuenta que el Señor siempre está con ellos. Los llamaré con silbido y ellos vendrán corriendo. Cuando los haya rescatado, volverán a ser un pueblo numerosos y fuerte, como lo fueron en el pasado. Aunque los esparza como semillas entre las naciones, aún en esos pueblos lejanos se acordarán de mí. Aunque llegaran a vivir con sus hijos lejos de su tierra, regresarán a ella de nuevo. Los haré volver de Egipto y de Asiria, y los restableceré en Israel, en Galaad y en el Líbano, y hasta les quedará faltando espacio. Ellos pasarán a salvo por el mar de la angustia, porque yo aquietaré sus olas. Haré que el profundo Nilo quede seco por completo. Acabaré con el orgullo de Asiria y derribaré la prepotencia de Egipto. Yo mismo fortaleceré a mi pueblo y haré que avancen confiados en mi permanente ayuda. Lo afirmo yo, que soy el Señor Todopoderoso. Aleluya. Zacarías capítulo 11, verso 1. Líbano, abre tus puertas para que el fuego devore tus cedros. Lloren pinos por todos los cedros destruidos. Los más altos y hermosos de ellos cayeron. Griten de miedo encinas de Basán. Lloren por eso enorme bosque que ha sido devorado por el fuego. Se escucha el llanto de los pastores al ver cómo desaparece la pradera. Se oye el rugido triste de los leones que quedan en desamparado. La llanura fértil de Jordán se ha convertido en pareja desolada y triste. Los dos pastores, verso 4. Entonces me dijo, el Señor mi Dios, apacienta las ovejas que van a ser llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin sentir ninguna culpa, y los que las venden dicen, gracias a Dios, ahora soy rico. Ni siquiera a sus propios pastores les importa su suerte. Por ello tampoco yo tendré compasión de la gente de este país, dice el Señor. Dejaré que sus propios jefes impíos se apoderen de ellos. Dejaré que los exploten y opriman, y no haré nada por defenderlos. Así que tomé 2 varas de pastor y las llamé gracia y unión, y apacenté las ovejas, es decir, a la gente más desprotegida del pueblo, en la forma que se me había ordenado. Me deshice de 3 pastores malvados en un solo mes. Realmente no podía soportar su ineficacia, además de que ellos me odiaban. Así que les dije, no seré más su pastor. La que muera, que muera. Si las matan, no me importará. Sigan adelante, destrúyanse ustedes mismas. Cómanse unas a otras, si eso es lo que quieren. Entonces tomé la vara del pastor, llamada gracia, y la partí. De este modo di a entender que Dios había roto el pacto de gracia que había hecho con todas las naciones. Eso puso fin al pacto. Entonces los que miraban comprendieron que Dios les daba un mensaje por medio de lo que hice. Y yo dije a los jefes, si les parece bien, páguenme mi salario, lo que estimen
conveniente, y si no, quédense con él. Entonces ellos me dieron como pago solamente 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: toma esas monedas, ese espléndido salario que me han dado, y deposítalas en la tesorería del templo. Así que tomé las 30 moneditas y las eché en la tesorería. Entonces quebré la otra vara de pastor, a la que había llamado unión, para mostrar que el lazo de unión entre Judá e Israel quedaba roto. Luego el Señor me dijo: ahora te vestirás como uno de esos malos pastores que no cuidan a sus ovejas, porque voy a darle a esta nación un pastor que no se preocupará de las moribundas, no buscarán las pequeñas, ni curará a las heridas, ni llevará a las cansadas en sus brazos. En cambio, se comerá a las gordas y les romperá las pezuñas. Ay del pastor que no sirve para nada, que abandona su rebaño, que una espada le hiera su brazo y no le quede sirviendo para nada, que un cuchillo le saque su ojo derecho, para que no vuelva a ver con él. Punto 3. La revelación del Salvador. ¿Por qué algunas personas son inagotablemente positivas? Todo emana de una palabra: esperanza. Jesús, tal como es revelado en este pasaje, libera a los prisioneros de sus celdas sin esperanza. Se puede leer en la versión El Mensaje, en el capítulo 9, verso 11 de Zacarías. Jesús te llena de esperanza, por más mala que sea tu situación actual. Nunca desistas de la esperanza. Somos cautivos de la esperanza. Se puede leer en el verso 12. Joyce Meyer escribe: la esperanza real es una actitud positiva constante por la que las cosas cambiarán a mejor, independientemente de lo que esté sucediendo actualmente. Las palabras de Zacarías tienen diversos niveles de cumplimiento. El cumplimiento revelado en Jesús es mucho mayor que el cumplimiento histórico del capítulo 9 por medio de Alejandro Magno y los macabeos. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Se pudo leer en el verso 9. Estas palabras se cumplieron en el primer domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén a lomos de un burro. Se puede leer en Mateo 21, versos del 1 al 5, y en Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11. Zacarías ve que un rey humilde y justo vendrá trayendo salvación. Es manso, humilde y externamente pobre. Su reino vendrá trayendo salvación y no lo hará por los medios tradicionales de batalla. No es un rey militar. Se pudo leer en Zacarías capítulo 9, verso 10. Traerá paz a los judíos y a los gentiles. En el verso 10, ver también Efesios 2, 17. Su dominio se extenderá de mar a mar. Se puede leer en Zacarías 9:10. Experimentarás grandes bendiciones por la sangre de mi pacto contigo. Se puede leer en el verso 11. Él trae libertad a los cautivos. Ver también Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Te trae seguridad. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Se puede leer en Zacarías 9:12. Trae grandes bendiciones, les devolveré el doble. En el verso 12 se pudo leer: es invencible como espada de guerra. Se pudo leer en el verso 13 y también ver Apocalipsis 1:16. Te trae la salvación. En Zacarías 10:16 lo leímos. Ver también en Lucas 12:32 y en Juan 10 del 1 al 16. Hay muchas otras promesas magníficas en estas profecías de Zacarías, incluyendo a Jesús como la piedra angular. Se pudo leer en Zacarías 10:4. Y el buen pastor, quien pastoreará el rebaño con gracia y unión, en el capítulo 11, verso 7. Esto contrasta agudamente con los pastores que no se preocuparán por las ovejas moribundas, ni buscarán a las ovejas pequeñas, ni curarán a las ovejas heridas, ni darán de comer a las ovejas sanas. Se leyó en el verso 16. También vemos en este pasaje una prefiguración de la traición de Judas. Las 30 monedas de plata
En el verso 12 lo leímos. Es el precio que se puso a la cabeza de Jesús. Ver también Mateo 26:15. Casi cada detalle de la vida, el carácter, la misión, la muerte, la resurrección y la victoria de Jesús fue prefigurado de alguna manera en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Acompáñame a orar. Padre, gracias por la revelación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La pastora Pipa añade en Apocalipsis 1, versos del 13 al 17, al ver a Jesús, Juan escribe, al verlo caí a sus pies como muerto. Es fácil pensar en Jesús como un maestro amable que caminó por Galilea haciendo el bien. Aquí lo vemos resucitado en toda su majestad y gloria, y la única respuesta apropiada es caer con el rostro en tierra ante Él. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y esta su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes.